Para la receta de las migas lo que haremos es muy sencilla, ¿de acuerdo? Hay que hacer una masa de 900 gramos de harina con 500 de agua, ¿vale? Se puede pesar o lo podemos hacer a ojo. Haremos la masa con un poquito de sal y luego allí en la parisien le pondremos un poquito de aceite y entonces encenderemos y ya directamente es empezar a mover hasta que se desgrane y se queden las migas, y mientras tanto los niños pueden ir cortando el embutido y todo eso, y una vez que estén las migas apartaremos y cogeremos otra sartén y iremos sofriendo los ajetes, la ñora, los ajos, la longaniza, las costillejas, el chorizo, ¿vale? Y eso luego se mezcla todo con la masa, con la miga, y ya está. Y es bastante sencillo, ¿vale? Lo único que sí que requiere es un poco de paciencia, porque quizás sean 15 minutos dándole a la masa, ¿de acuerdo? Ya aviso para navegantes. Y nada, y ya está.